El presidente Luis Abinader, al momento de llegar al poder en el año 2020, pues tomó la decisión de desarrollar un proceso de reforma policíaca, es decir, la Policía Nacional, transformar ese órgano que siempre ha estado en situaciones y escándalos, aunque en la actualidad la ciudadanía todavía no confía en esa reforma porque los mismos policías siguen cometiendo los abusos de siempre. Los policías se enfrentan brutalmente a la ciudadanía. Los policías tienen un comportamiento inapropiado. Los policías, en la mayoría de las veces, ellos mismos generan los conflictos con los ciudadanos. No se muestra, no se exhibe una preparación en el abordaje al ciudadano, sino se ven como dos iguales enfrentándose a puños o a tiros. No se ve un policía en el uso de la fuerza. Siempre es desproporcionar el, el abordaje al ciudadano. Por lo que los ciudadanos, los dominicanos, no confían en esa reforma que se está desarrollando. Pero el presidente tomó la decisión de iniciar ese proceso que ya lleva 5 años, ese proceso de reforma donde ya estuvo un extranjero, un español, que fue un desastre en ese proceso y que otras entidades también, grupos externos, la sociedad civil, ha estado involucrado en esa transformación de la Policía Nacional. Se ha mejorado los salarios, hay que reconocer eso. Los policías también, la parte de la educación, yo creo que los nuevos policías están mejor preparados que los viejos policías. Es decir, porque se ha enfocado, se ha enfatizado en que el policía debe educarse, se debe preparar al policía y no solamente el entrenamiento habitual, un entrenamiento militar, un centro, es decir, los conocimientos básicos que generalmente eran militares. Yo creo que se han ido insertando, integrando otros componentes dentro de el conocimiento y la preparación de los nuevos policías, y yo creo que eso es valeroso, eso es plausible, me parece que es positivo para desarrollar la policía. Ahora mismo, la policía está dirigida por un órgano colegiado. La policía fue intervenida. Y yo puedo decir, bueno, con el rumbo que llevaba la policía, me parece que es positivo que en este momento sea intervenida. Pero esa intervención no puede ser, porque eso se puede convertir en un boomerang, se puede convertir en un desastre, en un desorden. La intervención debe tener tiempo, debe tener un tiempo culminante y que sea la propia institución que pueda gestionar a los policías. Porque ahora mismo, señores, ahora mismo, ¿quiénes son los que dirigen la Policía Nacional? Bueno, el presidente intervino directamente porque visita a la policía todos los lunes con la mesa de ¿cómo le llaman? La fuerza de tarea, con la fuerza de tarea que les rinde los informes y van a hacer las mediciones. Pero está dirigida directamente por el Ministerio de Interior y Policía. Está dirigida por el comisionado. Y el último eslabón de esto, que no es nada,
es el director de la Policía Nacional. Me voy a centrar en esta parte. Miren. Guzmán Peralta, que es el director simbólico, sello gomígrafo dentro de la Policía Nacional, que no tiene ninguna potestad dentro de esa institución, que no tiene ninguna autoridad en esa institución, no simplemente está para ejecutar las órdenes que le da el ministerio, el comisionado de la Policía Nacional. Pero otra cosa también del caso de Guzmán Peralta, el director de la Policía Nacional. Otro elemento que se agrega aquí. Primero, el director de la Policía Nacional, que está ahí, que es una representación únicamente, porque no tiene facultad para tomar ningún tipo de decisiones ahí dentro, en esa policía. Primero, es un hombre que no maneja el lenguaje policíaco. Guzmán Peralta tú no lo puedes, no puede hablar, porque comete una multiplicidad de errores. No maneja la técnica policíaca. Un policía, estamos hablando de un policía de 40 años, Guzmán Peralta, hay que decir que lo mejor, lo que le pudo suceder a él en esta designación es que no lo ha dejado solo. A él le ha convenido esto, porque él solo no dirige esa policía. No la dirige, esa policía solo no la dirige. ¿Por qué? Y no quiero con esto, ¿qué le digo? Maltratar a Guzmán Peralta, pero estoy hablando de sus competencias, de sus capacidades, de sus actitudes, de su formación técnica policíaca. El mérito de Guzmán Peralta para ser director de la policía es que fue en el año 2020, en las elecciones se la jugó. Ese fue el mérito que tuvo. Y yo creo si se va a reformar, si se está reformando la policía, ese no puede ser el criterio. Guzmán Peralta pudo ocupar cualquier otra posición por ahí, porque yo creo que en la reforma policíaca se debe sentir la participación del director de la Policía Nacional. Tiene que ser una gente con preparación y con experiencia en el terreno. Y yo le voy a decir algo, mire. Los 3 directores de la policía que ha elegido el gobierno del PRM, como el general Edward, que fue el primero, y luego Ten, y después Guzmán Peralta, los 3 directores para mí han sido una vergüenza en términos de presentar credenciales de un policía técnicamente preparado. Edward me dice que es un hombre de las aulas, pero un hombre tímido, que no conoce las interioridades de la policía, cómo piensa el policía. Y Ten, que es un hombre que sí estuvo dentro de los cuarteles policíacos y que se formó con los policías ahí y trabajó, hizo operativos con los policías. Pero también tenía un tema de comunicación. Tenía un tema de comunicación. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que un hombre como el general Damián Arias, un policía extraordinariamente preparado,
que cualquier medio de comunicación lo puede abordar y te va a hablar del proceso que lleva, te va a hablar de los estándares, te va a hablar de las capacitaciones, te va a dar una radiografía de esa transformación de la Policía Nacional, y te va a manejar el lenguaje policíaco, porque hay un lenguaje policíaco, hay un lenguaje del policía, como hay un lenguaje del militar. Comunicarse con un militar de los cuarteles es otro idioma, un lenguaje técnico. Conversar con un policía de los cuarteles y formado y preparado tiene otra verbalización, tiene otro lenguaje, tiene otra forma de comunicarse que la ciudadanía en ti lo entiende. Es como los médicos. Un médico te está presentando una situación de salud de tu cuerpo, lo que sea, y otro idioma. Pero eso se debe presentar para que la gente diga, pero este tipo, oye, este es un policía. Pero Guzmán Peralta, tú no lo puedes dejar 5 minutos hablando. Ese director de la Policía Nacional no te dura 5 minutos desarrollando una idea policíaca, porque se va a equivocar 50,000 veces. Por eso que yo digo ahora que es una pose. Es una representación que hay ahí, porque la policía no tiene capacidad para hacer un traslado. Sale firmado de la policía, pero no es él. Eso viene todo del Ministerio de Interior y Policía. Que yo digo, bueno, está bien, porque la policía debió ser hace mucho intervenida por la corruptela, por la delincuencia, por los jefes mañosos que habían ahí. Y los robos que se hacían en las posiciones que lo designaban a muchos generales. Yo estoy de acuerdo. Ahora, hay que ir pensando en la transición después que el presidente Luis Abinader deje el poder. Porque ahorita se van a creer los ministros que ellos son los directores de la policía y va a venir un choque. Y si viene alguien que no tiene el pensamiento del presidente Abinader y su enfoque no es la policía, por ejemplo, como lo ha asumido el gobierno, sino otra institución, y deja esa policía que opere como operaba habitualmente. Si no trabajamos con los perfiles de los directores, si no trabajamos con la institucionalización de la policía, que no sea el ministro de Interior y Policía que quiera directamente dirigir en la policía, como en efecto está sucediendo. La dirección de la policía es colegiada hoy día. Y el que menos incide en esa Policía Nacional es el director de la Policía Nacional. Porque yo no sé lo que ha pasado también. No es un ejemplo, diríamos, positivo. Porque tú estás mandando con esto, con la designación de Guzmán Peralta. Y la gente me dice, no, pero que él no tiene ruido. Él no va a tener ruido nunca porque él no tiene una participación. Fíjense cuando, óyeme, la incidencia mayor de la policía la tiene Diego Pesqueira. Está bien, él es el vocero, pero siempre se destaca la posición del director de la policía. Y cuando el director de la policía va a una actividad, ¿quién es que asume todo? La ministra. No hay una representación originaria de la Policía Nacional, que debería ser el director de la policía. O si no, lo que hacen es que quien asume cualquier discurso es el subdirector, el que tiene que ver con la vaina de la nueva policía, directamente con la reforma. Entonces, señores, deben ir pensando en esa transición
de el próximo policía que sea una persona, si estamos pensando en una reforma, una persona con las competencias, con las cualidades, con la formación. Porque, señores, con el precedente de Guzmán Peralta, que fue designado director de la policía porque en un momento cumbre se la jugó en las elecciones para que lo colocaran ahí sin tener verdaderamente las cualidades, porque no la tiene. Vamos a ser serios con esto. Para ser director de la policía, no la tiene. Con todo respeto, comandante Guzmán, no la tiene las competencias. Entonces lo que estamos diciendo con esto es que los coroneles, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, en un momento de elecciones, bueno, puede jugársela y entrarse y blandirse a plomos con la oposición o el oficialismo defendiendo el voto. Para que mañana sea considerado el oficial coronel que se la juega con Leonel Fernández, el oficial coronel que se la jugó con el PLD, ese va a ser ahora director de tal cosa. Porque así fue que llegó Guzmán Peralta. Se la jugó y llegó. Ahora, yo creo que el enfoque debe ser, la visión de la nueva policía debe ser buscar sus mejores hombres y mujeres, los más competentes, que tengan conocimiento del terreno, de lo práctico, pero que también tenga una capacidad, una formación para que ocupe esa posición. Y la gente en la calle lo que te dice es, ¿dónde está la formación de los policías, de la nueva policía? Porque lo que estamos viendo es maltratos. Y otra cosa que le voy a decir también, ya deben ir pensando en un aumento de los policías. Tú puedes decir porque no vamos, ya son 5 años. Y la canasta básica para cualquier ciudadano humilde está ya en 50,000 pesos. Está en 50,000 pesos por la inflación, por el costo de la vida, por el mercado internacional, por los conflictos internacionales que se están dando, y eso se expresa en la República Dominicana, impacta directamente. Aquí los profesores todos los años le están aumentando, y sin seguridad no hay educación. Eso debería ser concomitante, que el policía y el militar ya hay que ir pensando en aumentarle aunque sea un 15% o un 20% ya. El policía, el 4% del 4% para la educación. Si estamos hablando de aportar del Producto Interno Bruto, a la fuerza de seguridad deberían aportar el 5%. Oiga lo que le estoy diciendo, el 5%. Y no se van a arrepentir, porque la seguridad se traduce en desarrollo. Vienen más inversiones, vienen más turistas, se desarrollan más negocios. Entonces la seguridad ciudadana, la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad jurídica, hay que fortalecerla. Y una se da con la otra. Primero es la seguridad física de mi integridad, la seguridad ciudadana. Y eso hay que hacerlo con inversiones. Ya hay que pensar en aumentarle a los policías, porque no le está dando el dinero. Al igual que a los guardias, hay que aumentarle ya el dinero. Oigan lo que le estoy diciendo, señor presidente, y los que están dirigiendo la policía. Tienen que ir pensando en el último año ya, o en estos años, en una transición de entregarle la policía al director de la policía. Porque después va a ser un desastre
que el ministerio quiera dirigir la policía directamente sin saber de esa vaina, y cuando usted no esté, que le esté prestando la debida, que le está prestando la debida atención y tienes buenas intenciones con la Policía Nacional, porque nunca se había visto que un presidente asumiera directamente la Policía Nacional. Yo estoy de acuerdo con eso, pero eso tiene que traducirse en realidades, en beneficio del policía, y que el director de la policía no sea un sello gomígrafo, no sea una representación más, no sea un ciudadano que no tiene voz ni voto, que no tiene participación, simplemente está en una posición porque la ocupó y va a recibir un beneficio. Hay muchos oficiales por ahí preparados, connotados, formados, especialistas, que deben ser considerados a la hora de elegir el nuevo director de la Policía Nacional.